La historia de los reinados en Europa puede leerse como una larga conversación entre la continuidad y la ruptura, entre la pretensión de permanencia y la evidencia de que todo poder está sometido al tiempo. En los siglos medievales, la monarquía se afirmó como principio de orden. El rey no era solo un gobernante, sino una figura de legitimidad sagrada, articulada por vínculos feudales, linajes dinásticos y ceremonias que convertían la política en representación. Sin embargo, esa estabilidad aparente ocultaba una fragilidad estructural, la dependencia de alianzas personales, la herencia incierta y la disputa constante entre nobleza, iglesia y corona. Con la consolidación de las monarquías autoritarias en la Edad Moderna, los reinos europeos iniciaron un proceso de centralización. Francia, España, Inglaterra y otros espacios políticos reforzaron burocracias, ejércitos permanentes y sistemas fiscales que ampliaron la capacidad de mando. La monarquía dejó de ser exclusivamente un orden de juramentos para convertirse en una arquitectura administrativa. Este cambio produjo una paradoja histórica: cuanto más fuerte parecía el poder real, más visible se volvía la tensión entre absolutismo y representación. Las guerras de religión, las revoluciones y los conflictos dinásticos mostraron que la autoridad no se sostenía solo por tradición, sino por su capacidad de responder a demandas sociales, económicas e ideológicas cada vez más complejas. El siglo XVIII abrió una fase decisiva. El pensamiento ilustrado cuestionó la legitimidad de los privilegios heredados y propuso criterios de soberanía basados en la razón, la utilidad pública y la ciudadanía. Las revoluciones atlánticas desestabilizaron el viejo equilibrio monárquico. En algunos países, la corona fue abolida, en otros, sobrevivió mediante reformas constitucionales. Así surgió una nueva forma de reinado, no ya absoluta, sino limitada por parlamentos, constituciones y opinión pública. La monarquía europea dejó entonces de ser el centro indiscutible del poder para convertirse en una institución negociada, simbólica, y en ciertos casos, nacional. Durante el siglo XIX, los reinados se vincularon estrechamente con la construcción de los estados-nación. Reyes y emperadores participaron tanto en la reacción conservadora como en la unificación política de territorios fragmentados. La monarquía funcionó, en muchos casos, como un dispositivo de cohesión identitaria. No obstante, la expansión del sufragio, el liberalismo y los movimientos obreros redujo progresivamente su margen de intervención. La Primera Guerra Mundial aceleró la caída de varias casas reinantes y reveló la vulnerabilidad de las dinastías ante la movilización de masas, el nacionalismo y la guerra industrial. En el siglo XX, las monarquías europeas supervivientes adoptaron perfiles constitucionales y ceremoniales. Su autoridad dejó de residir en el mando efectivo y pasó a depender de la continuidad histórica, la neutralidad política y la capacidad de encarnar una memoria compartida. En ese sentido, el reinado se transformó en institución de larga duración más que en instrumento de gobierno. Su permanencia no puede entenderse como simple supervivencia del pasado, sino como adaptación a un contexto donde la legitimidad se mide por la aceptación social y la utilidad simbólica. Una lectura estratégica de esta historia muestra que los reinados en Europa nunca fueron estáticos. Cada etapa respondió a desafíos concretos: feudalidad, centralización, revolución, nacionalismo, democracia de masas y cultura mediática. La monarquía que no supo reformarse desapareció. La que aceptó redefinir su función encontró un lugar en la modernidad. Por ello, estudiar los reinados europeos no equivale a narrar una sucesión de coronas, sino a examinar cómo una institución ancestral negoció, siglo tras siglo, su derecho a existir en medio del cambio histórico.